Bienvenidos a las clases virtuales. El tema de hoy es principios básicos para el masaje deportivo. Este tema prácticamente aquí en el Perú es nuevo. No se trata mucho, pero con el tiempo están exigiendo profesionales que tengan una base de los masajes terapéuticos con referente al deporte, a cualquier tipo de deporte. En esta clase vamos a hablar cuáles son los principios, la historia, la fisiología, los beneficios que tiene un deportista y las etapas de los masajes deportivos, porque existen dos tipos de, perdón, existen tres tipos y esos tres tipos son los siguientes. Es un masaje de precompetición, es un masaje postcompetitivo y un masaje de mantenimiento. Cada una de estas tres fases tiene diferentes tipos de características y diferentes tipos de técnicas. Las técnicas que ustedes ya han apreciado durante el módulo número 4, el módulo número 5, ustedes los han visto, los han observado, son casi similares o algunos se van a repetir en los masajes deportivos. Igual ustedes van a ver una lista de cuáles son las técnicas que se van a aplicar por cada fase. La idea de esta clase es de que ustedes sean competentes y puedan trabajar con deportistas. Pero para que ustedes trabajen con los deportistas, deben de conocer los grupos musculares y, y la actividad que realiza el deportista. Cuál es su deporte, cómo es su rutina, cómo es su alimentación, cuáles son las estructuras morfológicas de su cuerpo en donde tiene lesiones. Esto va a clasificarlos bastante para que ustedes sean competentes para realizar el masaje terapéutico en deporte. El objetivo de la clase es que ustedes aprendan los principios básicos y las técnicas correctas para poder aplicar un masaje deportivo, ya que como les había mencionado que las técnicas deben de clasificarse, deben de separarse, hay que escoger la técnica. Y la técnica va a ser ideal, depende de la fase que se encuentra el deportista. Tenemos la capacidad de la clase. La capacidad de la clase es lograr los objetivos que ustedes han aprendido con los principios básicos para realizar un buen masaje deportivo, para evitar o prevenir lesiones futuras que pueda tener el deportista. Cuando se habla de los masajes deportivos, uno piensa que realiza mucha fuerza, realiza mucha presión. Si bien es cierto que sí se aplica velocidad y ritmo, y tiene que ser un poquito más rápido que las técnicas del masaje relajante y descontracturante, que son diferentes, porque estamos hablando de deportistas. Los deportistas siempre paran activos. Su musculatura es diferente que una persona que no realiza los deportes. Su ritmo cardíaco es diferente, su sistema respiratorio también y su sistema o su carga ventilatoria y su metabolismo es diferente. Y es totalmente diferente que nosotros o aquellas personas que no realizan un deporte, ¿sí? Si piensas que los masajes deportivos son así como el, el señor que le está dando más que todo palmazos y puñetes, ¿sí? Así no son los masajes deportivos. Los masajes deportivos sí necesitan fuerza. De repente vamos a tratar de hacer estos movimientos como hace este señor, pero no se llega a lastimar las estructuras. Ningún masaje tiene que provocar dolores extremos. Tenemos 4 puntos y estos 4 puntos hay que clasificarlos muy bien para poder nosotros realizar un masaje deportivo.
Primeramente deben de conocer la historia del deporte, porque así como existe una historia del masaje tradicional, también existe una historia del deporte. Luego de conocer sus beneficios. ¿El beneficio de qué? El beneficio del deporte, el beneficio del deportista y el beneficio del masaje en los deportistas. Luego también hay que conocer las técnicas, los tipos de técnicas según la fase que corresponde. Si es un precompetitivo, si es un postcompetitivo o si es una fase de mantenimiento. Luego hay que saber cómo realizar los masajes y qué materiales vamos a utilizar. La introducción al masaje deportivo. Cuando uno piensa en deporte, no piensa que la persona es delgada, la persona tiene una disciplina, está en el deporte día a día, trabaja de eso, tiene buen físico, tiene buen ritmo. Cuando uno habla o cuando uno se imagina de un deportista y tiene cierta relación, porque una de otro va a variar, porque depende el tipo de deporte que practica la persona. El deporte implica una superación y como tal una exigencia física. Y si existe una exigencia física, necesita retroalimentarse este paciente. ¿De qué? De nutrición, de alimentación, y tiene que generar un metabolismo en su cuerpo, generar energías para que las pueda gastar cuando hace el entrenamiento o en la competencia en sí. Las complicaciones que podrían dar constantemente un deportista es un desgaste muscular que puede perjudicar en el rendimiento o en la salud del deportista. Así que los masajes terapéuticos deportivos pueden ayudar mucho a que este desgaste muscular no sea tan exageradamente mayor. Con los masajes deportivos vamos a favorecer algo muy importante, que es reducir rápidamente una fatiga muscular. Las fatigas musculares es cuando los músculos tienen poco oxígeno. La fatiga muscular es cuando no hay una actividad correcta o cuando el músculo está totalmente en una fase en donde ha ejercido mucho fuerza, ha trabajado mucho, pero a la vez no tiene una buena nutrición para poder mantener. Y en ese caso es el agua y los nutrientes. Un deportista se puede desgastar. Generalmente es cuando hay una competencia. Y si va ganando de competencias, ese deportista se va desgastando un poco más porque está llegando a las etapas finales. Y cuando un deportista lleva a etapas finales se debe de exigir más. Así que puede provocar fatigas. Así que el masaje puede rápidamente reducir esto. Pero para que pueda reducir, el deportista debe de estar constantemente en sus sesiones de masajes deportivos. No es un solo masaje el del día, no, del día para la noche. El paciente se sienta mejor. Tiene que tener un tiempo prolongado para los masajes. El masaje deportivo es un medio para ayudar a alcanzar al deportista algo. ¿Qué le van a ayudar? ¿Qué le van a ustedes a ofrecer con los masajes deportivos? De que debe de alcanzar un nivel óptimo, ¿no? ¿Un nivel óptimo de qué? De su estado. Un nivel óptimo de su rendimiento. Un nivel óptimo de disminuir las fatigas musculares, ¿sí? Y las dolencias y las mialgias difusas que pueda tener o pueda tener en la cancha o fuera de la cancha el deportista. Y hay que cuidarlo todo el tiempo. ¿Y cómo ustedes lo van a cuidar? Lo van a cuidar realizando
las técnicas correspondientes dependiendo a la fase que se encuentra el deportista. En el segundo módulo habíamos hablado sobre la fisiología del masaje y también habíamos hablado sobre la fisiología del dolor. En la fisiología del masaje se había hablado un poco de historia, pero se había mencionado a personas que pertenecen a la historia, pero que solamente tenían un concepto general de lo que es el masaje. Pero también existen personajes que se van a mencionar en la historia del masaje deportivo, que se fueron un poco más allá de los masajes tradicionales, ¿no? Entonces, ellos dieron a conocer otros conceptos relacionados al deporte. Y vamos a conocer cuáles son ellos, porque es muy importante saber la historia, porque es muy importante saber de dónde viene, porque la historia nos da un punto de referencia de que sí es real los masajes deportivos y esto no es creado por un marketing. Probablemente los masajes, ¿no?, surgió como un método de aliviar el dolor, porque ese es uno de los orígenes principales de un masaje, ¿no? El masaje es para aliviar un dolor. Para aliviar un dolor diaria que un hombre primitivo de repente en ese entonces realizaba. ¿Cómo qué? ¿Qué realizaba un hombre primitivo? Caza, la pesca, la lucha, ¿no? Eso es una de las historias, ¿no?, de los hombres antiguos, de que no tenían un doctor o no había, como nosotros tenemos ahora en la actualidad, poder tener la facilidad de ir a un médico y que nos recete algo, o ir a los fisioterapistas que nos puedan rehabilitar por una estructura que nosotros podemos tener dañadas, ¿no? Porque tenemos muy fácil ahora, tenemos bastantes especialidades de donde acudir, pero en ese entonces no, solamente ellos querían que se le alivie el dolor, por eso existe y por eso existió desde hace muchos años los masajes para poder aliviar el dolor. Es el método curativo más antiguo que existe. Curativo no piensen de que lo van a curar al paciente y que ya no más va a tener dolor. Se refiere curativo porque en esos entonces era uno de los métodos que se practicaban y el paciente se sentía mejor, pero después recaía el paciente y practicaban los masajes, ¿no? Porque cuando uno habla del masaje, a todo el mundo le gustan los masajes, pero los masajes en ese entonces eran curativos. Cuando dicen curativos, esta palabra curativo, lo utilizan bastante los chinos, porque ellos dicen que cuando curan a un paciente, no es que te curan y te eliminan el dolor o las deficiencias que te aqueja, sino que te reequilibra el ki, como habíamos hablado en el módulo número 2, ¿no? Cómo restablecer el ki, ¿no? Cuando te restablecen el ki es cuando te curan, pero no se refiere a curar de una enfermedad. Así que todo esto surgió en China. En China, a través de los monjes del Shaolin. Los Shaolin son un tipo de monjes que todavía hay todavía en la China, pero son un grupo cerrados, así como las monjas de clausura, que ellos están en un lugar en donde no pueden salir. También estos monjes tienen su templo y ellos rezan y ellos hacen los tipos de medicina tradicional. Y ellos antiguamente, porque lo hay, pero antiguamente lo utilizaban para los masajes antes de luchar, porque ellos luchaban, ellos hacían y practicaban las artes marciales, entre ellos. Pero cuando ellos realizaban las artes marciales, tenían un serio problema, en donde podrían estar afectados o tener una dolencia o una lesión. Luego, después de las competiciones, los monjes se echaban y cada uno le hacía el masaje y al otro, y así consecutivamente ellos se curaban y ellos aliviaban sus dolencias. Luego tenemos la India. En la India es otro mundo, es otro país.
La India es más conocido como el país de los inciensos. La India tiene mucha cultura. La India también se habla bastante de los masajes Shantala, los masajes para niños, pero también se habla bastante en el masaje deportivo, porque ellos utilizaban este masaje para poder disminuir la fatiga y solucionar las lesiones articulares que en ese entonces tenían o se quejaban, ¿no? Así empezó los masajes, porque allá en la India se acostumbran a hacer danzas y las danzas que hacen es, las danzas es sin utilizar zapatos ni chanclas. Entonces ellas, me refiero a mujeres, le hacían las danzas para los hombres y ahí es donde, donde provocaban los esguinces de tobillo. Y entre las mujeres se hacían un masaje. Cuando las mujeres eran demasiadas mujeres y no alcanzaba tiempo para realizar los masajes a todas, se les enseñaba a realizar el automasaje, porque el automasaje sí existe, pero el automasaje no es muy beneficioso, porque el automasaje no sientes las mismas sensaciones que otra persona te lo haga, ya que cuando ustedes sientan esa sensación de que otra persona le haga el masaje, se sienten aliviados, se pueden dormir, es porque esa persona le está pasando el calor, le está pasando la energía. Y si ustedes sienten esa energía, esa calidez, ese relajo, quiere decir entonces que esa persona tiene una buena energía que le está pasando hacia ustedes. En Japón, totalmente una cultura diferente a China, diferente a Corea, diferente a Tailandia. Son diferentes tipos de países con diferentes tipos de culturas. Pueden tener rasgos parecidos, pero tienen diferentes culturas. Nos vamos a Japón. Japón también es un país muy principal. Es un país que practica los masajes deportivos al pie de la letra. Es un país muy desarrollado y muy ordenado. Ellos empezaban a realizar los primeros masajes datan de hace miles de años, pero a través de los luchadores de sumo, porque a ellos le hacían los masajes. Estos masajes no eran para el público en general, sino eran solamente para los deportistas que practican sumo en ese momento, ¿no? El sumo es uno de los deportes más antiguos de Japón y que todavía aún existen. Y hay todavía un grupo en donde forman sumos. El sumo se alimenta muy bien, pero el sumo son, son personas que son altas, los sumos, son personas que se dedican hace muchos años para poder ser sumos. Los zumos no tienen mucha grasa, acumulan grasa en partes del cuerpo, como la barriga y el pectoral, pero tienen brazos y tienen piernas firmes para poder realizar las luchas y para poder ganar al contrincante, ¿no? Ese es en el caso de Japón. Vamos ahora a hablar sobre Grecia, la educación física, los Juegos Olímpicos, inicio de los Juegos Olímpicos, inicio de la educación física. Ahí es cuando los masajes deportivos se vinculan directamente con lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Por qué? Con el objetivo de poder recuperar a aquella persona que ha practicado una educación física y que por accidente tuvo una lesión. Los preparan a través de los masajes, pero acá dice masaje de preparación y masaje de recuperación, porque en Grecia se caracterizaba las personas que realizaban estos masajes, realizaban el masaje antes de que esa persona compita y después de que esa persona compitió, se realizaban los masajes de recuperación y ellos realizaban doble tipo de masaje. Luego nos vamos a Roma. Roma se caracteriza por tener un deporte que de repente era extremo, un deporte que era sanguíneo, pero era al final, a cabo, era un deporte. Y ese deporte es con respecto a los gladiadores, ¿no? Habían gladiadores en donde el mismo jefe, el mismo César, ordenaba de que mate
al otro contrincante, ¿no? Y todas las personas iban al Coliseo, y en el Coliseo uno apostaba, ¿no? Y aquí el gladiador estaba obligado a que pueda eliminar al otro, pero terminaban con lesiones, con todo el cuerpo. Entonces, ahí existían algunas señoritas que eran esclavas en el entonces de Roma y realizaban los masajes a los gladiadores. Era una parte de su entrenamiento y también era parte de su recuperación, porque deberían de ellos de recuperarse lo más pronto posible para que puedan seguir luchando. La nota que podemos dejar en esta historia del masaje deportivo es de que Galeno, ¿no?, intervino como un médico de gladiadores, quiere decir que fue el médico de los gladiadores Galeno, porque Galeno viajaba de Grecia a Roma, de Roma a Grecia, y descubrió las técnicas del masaje que se van a utilizar. Así que esto queda claro que los masajes que van a ustedes apreciar y sus respectivas técnicas es gracias a Galeno, porque Galeno los clasificó. Vamos avanzando hacia la edad, vamos ya llegando hacia la edad moderna, pero antes de llegar a la edad moderna debemos de despedirnos de la edad media, de la edad antigua. La edad antigua viene de Arabia Saudita, ¿no? El médico, hay un médico que es Ibn Shimin, que es el médico que ha existido en el siglo X, ¿sí? Hablaba bastante de los masajes preparatorios para el ejercicio y hablaba bastante también de los masajes de recuperación o relajación, realizando después de la práctica deportiva. Quiere decir que este médico saudí ya tenía claro sobre estos conceptos, pero él ha tenido que tener un autor base, así como uno realiza una tesis o una investigación, siempre deben de tener un autor base. Y su autor base de este médico es Galeno, porque Galeno fue lo que clasificó las técnicas. Lo que hizo este saudí, este médico saudí, es implementar los beneficios que tenía o que provocaba los masajes pre y post competitivos, que él hablaba bastante en su libro de que estos masajes tenían un beneficio de eliminar las toxinas del músculo y reducir la fatiga muscular. Con él terminó la edad antigua y no hubo prácticamente luego de ahí más información sobre los masajes deportivos, porque cuando terminó la edad antigua, tras una serie de altos y bajos en esos ciclos correspondientes, posteriormente se retoma el interés sobre el masaje deportivo, ¿no? Esto fue a partir del Renacimiento. No hay pruebas ni historias que, que hay en, en artículos ni libros que digan que ha existido la historia del masaje deportivo en la Edad Media, porque la Edad Media era prácticamente otra historia, ¿no? Una historia de reyes, historia de la edad en donde las personas no se bañaban, era otro tipo de mundo. Las guerras tras guerras, la quiebra generalmente en todos los países de los reinos que tenían, ¿no?, por combatir y por ganar un poco de tierras, ¿no? Se, se fumó, se perdió todo este tipo de informaciones, ¿no? Hasta que llegó la edad moderna. La edad moderna es la edad en donde nosotros estamos, en donde nosotros vivimos. Luego, después de hace muchas décadas, ¿no?, hubo un mensaje muy importante con un doctor, el doctor Lin, que apareció el doctor en 1776 a 1859, que este fue todo el tiempo que esta persona vivió y que esta persona impulsó de forma importante el masaje de la preparación, pero solamente hablaba de un solo deporte, no hablaba de los demás deportes, solamente hablaba del esgrima, ¿sí? Porque posteriormente el masaje juega
importante papel en el deporte soviético, ¿no? Este deporte en la Unión Soviética es importante porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todas las personas tenían un problema psicológico y estaban con una psicopatología. Y esa psicopatología que ellos sufrían era de que todo lo veían guerra, todo lo veían lucha. Y como se había ya terminado la guerra, entonces quisieron imitar como que fuera un rival por guerra la persona que está practicando con la otra persona y le llamaron el deporte del esgrima. El deporte del esgrima es un deporte que sí se practica en otros países, pero el origen es a través de la Unión Soviética. Se caracteriza por ser dos personas, tienen una vestimenta blanca, tienen unas zapatillas especiales y tienen una espada flácida que se pueda doblar, pero antiguamente no eran tan flexibles que digamos, ¿no? Y tenían una protección, y tienen en realidad una protección en la parte facial, para poder cubrirse de cualquier accidente que pueda provocar. Pero gracias a Lin eh, se, se desempolvó todas estos códigos, esta historia, este texto, ¿no? Pero solamente hablaba del deporte soviético. Luego pasamos a Rusia, netamente Rusia. Nosotros en Rusia tenemos un fundador, porque existe un fundador de los masajes deportivos propiamente dicho. Y este fundador es Sarkios Sarosini, que fue un ruso. Este ruso, a partir del año 1922, empezó a realizar las investigaciones guiadas por él para optimizar el rendimiento. En conclusión, este médico, porque es médico ruso, es el fundador de los masajes deportivos propiamente dicho, porque todos hablaban de sus cualidades del masaje, pero nadie le daba un, un concepto al masaje deportivo. Así que debido al desarrollo del deporte, porque poco a poco el deporte empezó a ser más comercial, las personas empezaban a practicar más deporte, entonces este médico ruso hizo investigaciones hizo investigaciones guiadas por él. Quiere decir que él hizo las realizaciones, él puso los conceptos, él hizo una investigación y llegó a la conclusión y él puso sus propias conclusiones, ¿no? Y las conclusiones que él hizo durante todo el tiempo que él estuvo en vida y se dedicó a los masajes deportivos fue hablar sobre el gran beneficio del rendimiento que tiene el deportista gracias a los masajes deportivos. Y en la actualidad tenemos muchos deportes, tantos tenemos deportes de diferentes ramas, de diferentes tipos. Tenemos deportes amateurs, tenemos deportes de personas con discapacidad, tenemos deportes de niños, de jóvenes, adultos, adultos mayores y en conclusión tenemos una variedad de tipos de deportes, ¿sí? En donde cualquier deporte que uno practique tiene un beneficio que le puede ayudar y rendir mucho mejor en el deporte, que es el masaje deportivo.